tienes permiso. Perfecto. Ok. Hola, buenas tardes. Estamos en la clase número 11. Estamos en la clase de repaso del ACI 11. Okay. Entonces, la que sigue le toca a Jenny. Jenny está ausente. Y a ella le tocaba la pregunta número 3 de la tarea 1, que dice, describa 2 de los problemas del enojo que sí podemos ver directamente. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Se acuerdan que, para empezar, nos arruina nos arruina como de todas maneras, ¿no? Porque arruina las relaciones que tenemos con nuestra familia, arruina la relación que tenemos con nuestros amigos, ¿sí? Y estas personas se hartan y se cansan de estar alrededor de nosotros porque pues, somos unos enojones, ¿no? Nadie quiere estar alrededor de nosotros. Además de que pues arruina nuestra felicidad, no te permite sentirte en paz, no te sientes, o sea, no tienes esa tranquilidad en tu mente, no puedes sentirte bien y sentir placer físico, a lo mejor no puedes dormir, ¿sí? Entonces hay muchos problemas que nos causa el enojo, ¿no? Y esos son los que podemos ver directamente. Ya Mali, vi que levantaste la mano, ¿qué quisieras decir? Lo que nos da el enojo, lo que estabas diciendo, las relaciones se rompen, no poder dormir también es algo que a mí me quedó muy claro, y las personas después no quieren estar con nosotros. Se dañan las relaciones, pero tampoco somos unas personas que elijan estar con nosotros, ¿me explico? Era complementar eso, maestra. Ah, ok, claro, entonces estas son las cosas que podemos ver directamente, ¿no? Que nos podemos dar cuenta de eso. Muy bien, la que sigue es la pregunta número 4 que le toca a Barb. Penosamente es una cita de memoria, no me lo sé de memoria, pero les voy a leer. De cuenta. Dice, cita de memoria las líneas que describen la causa inmediata de la rabia y la utilidad de esta causa. Y dice, si hay algo que puedes hacer, ¿para qué sentirte molesto? Y si no hay nada que puedas hacer al respecto, ¿qué utilidad tiene sentirte molesto? Entonces, en tibetano es Gelte Chusu Yunani, de la amiga Chik Shik Yu, Gelte Suchu Menani, de la amiga Yechi Pen. Ok, ¿habían escuchado esto antes? Sí, del Dalai Lama. Y es súper sabio, ¿no? Entonces, o sea, dices como, ¿para qué molestarte si no puedes hacer nada al respecto? Y si sí puedes, pues tampoco te molestes, haz algo y ya, ¿no? Así es. Muy bien, la que sigue le toca a María, que es la pregunta número 6, ¿correcto, María? Estás en silencio, corazón. La 6 menciona la lógica, a mí me tocaba la 6. Correcto. La 5, la que sigue no es la 5. ¿Cuál es el antídoto que puede prevenir este causante de rabia? No, la que te tocaba es la 6. Sí. Bueno. La 6 menciona la lógica que apoya la idea de que puedes desarrollar paciencia incluso hacia los grandes sufrimientos. Entonces, esto está basado principalmente en entender que que la paciencia es un hábito, que la podemos desarrollar, que la podemos trabajar y que como los hábitos, cada vez que la trabajemos, se va fortaleciendo y se va volviendo automática, como el hábito de lavarse los dientes o el hábito de comer a tal hora o el hábito de dormirse a tal hora. Entonces, en esa medida, mientras más desarrollemos la paciencia, más fácil va a ser que nos mantengamos pacientes en situaciones que, digamos, nos sacan de casillas. Y sí, eso es básicamente, ¿no? Y se vuelve de pronto una cualidad que no teníamos. De pronto éramos impacientes y de pronto vemos que somos más pacientes que otras personas, que nos comportamos mejor ante situaciones difíciles, digamos, que nos sacaban del centro. Padrísimo, Fer. Padrísimo, padrísimo, María. Me encantó. Muchas gracias.
A ver, Gracias. nomás una pregunta, y ver, ¿la paciencia es la paciencia que tengo que tener esperando en la oficina del dentista? No necesariamente. No, es la paciencia que hay que tener con precisamente las situaciones que nos molestan, las cosas o cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos lastima o alguien hace algo que nosotros no queremos que haga, ahí es cuando tenemos que tener la paciencia. Y yo, por ejemplo, en esta semana lo vi mucho con mi empleada, que precisamente pues yo he tenido problemas porque ella es muy querida y todo, pero se me lleva las cosas de mercado y eso me molestaba muchísimo. Y he practicado con ella todo el curso he practicado y lo vi muy chévere porque en un momento dado fue que como que yo vi el dolor de ella para poder entender eso primero, pues tratar de hacer todo el proceso mental cada vez que me daba cuenta de algo. Y segundo, hubo un momento en que pude ver su dolor y pude sentir el daño que ella se estaba haciendo, como que lo sentí, no lo entendí, sino que lo sentí de corazón. Y eso me gustó muchísimo porque eso como que le da a uno me dio la posibilidad de ser muy paciente con esa circunstancia, al entender el dolor del otro. Qué lindo, María, muchas gracias. Ok, la que sigue es la pregunta número 9 y le tocó a Horacio. Así es. A mí me tocó la pregunta 9, que es, ¿cuáles son los 3 tipos de paciencia? Y esta está bien bonita y bien interesante porque la primera es la paciencia que admite el sufrimiento. Es cuando no me siento mal por lo que me está pasando, sino al contrario. Es darme cuenta que es algo que ya salió y que es algo que se puede convertir en algo diferente. No es algo terrible, es algo que puedo incorporar a mi práctica y de lo que sé, como está vacío, va a venir algo mejor. La otra es la paciencia que se concentra en el Dharma y es cuando tengo ese deseo, cuando tengo ese gusto para practicar todos los temas que hay diferentes. Y la que sí, de repente es no tan sencilla también es la paciencia donde no te molestas cuando te lastiman los demás. O sea, no enfadarme cuando las circunstancias dicen que debería de hacerlo. Cuando no consigo lo que quiero, cuando no obtengo lo que quiero, o sea, tener como que esa calma, esa tranquilidad y reconocer que a fin de cuentas todo eso viene de mí. Ok, muy bien, gracias. Ok, muy bien. Entonces, ahora a Adi le toca nuevamente la pregunta número... Ay, me acaba de mandar un mensaje, pero ¿qué dice? Perdón. Estuve fuera de la casa. Bueno, le tocó la pregunta número 1 de la clase 2, que dice, describa el ejemplo que el maestro Shantideva utiliza para refutar la idea de que podemos enfadarnos con las personas que nos lastiman de una manera aparentemente deliberada. Y aquí, a ver los elementos. Bueno, es cuando, o sea, tú dices, casi no voy a perder los estribos aquí, me voy a desequilibrar, ¿no? Y entonces hacer que esa persona enferme. Nuestros enemigos tampoco nos hacen. Ok. No es que tú digas, estoy a punto de enojarme, ¿no? Y entonces te enojas. Entonces, no es que suceda de esta forma, pero sí sientes cuando estás a punto de desequilibrarte, de entrar en esa parte, y es ahí donde a lo mejor con la conciencia es donde desvías o no te vas hacia otro lado. Porque además cuando otros nos hacen daño, nos lastiman, tenemos que tener presente que ellos también no lo están haciendo de manera premeditada. No se levantaron en la mañana diciendo, voy a hacer enojar a Horacio, me voy a enojar con Yamali, ¿no? O le voy a decir tal cosa a María. O sea, no es así, ¿no? Entonces, cuando están bajo tu propio control, esas aflicciones, o sea, cuando te das cuenta y las puedes como, ¿cómo se pudiera decir? Como no frenar, pero
con sabiduría, pues sí, frenar, ¿verdad? O sea, no hacerlo. Yo me acuerdo de un ejemplo tan bonito que vimos en esa clase, que era que si, haz de cuenta que si cuando un palo te golpea, te enojas con el palo. No sé si se acuerdan. Y entonces decía, pues, ¿qué sentido tiene enojarte con el palo? Porque el palo no movió, vaya, no fue idea del palo el moverse para golpearte. Entonces tú puedes pensar, es que me tengo que enojar con quien movió el palo. Y luego el que movió el palo fue la persona que movió el palo, pero luego tú puedes pensar, pero esta persona lo que movió el palo de esta persona fue el enojo de la persona, entonces me puedo enojar con el enojo de la persona y no con la persona que movió el palo. Y entonces tú puedes decir, pero ¿qué fue lo que movió el enojo de la persona que movió el palo? Y dices, pues fue un enojo anterior que yo tuve con alguien más, y entonces, ¿qué sentido tiene enojarte con el enojo de la persona que movió el palo? Si lo que tendrías que enojarte es con tu propio enojo. Y entonces, ¿qué sentido tiene enojarte? Vaya, el enojarte con la persona es lo mismo que enojarte con un palo, porque lo que movió al palo no fue ni la persona ni el enojo de la persona, sino tu propio enojo. Sí, y lo mismo pasa con los elementos básicos de nuestro cuerpo, ¿verdad? No es que el pie que me duele ahora dice, ay, es que voy a desequilibrarle a Bárbara, voy a hacer que le duela a Bárbara. No es idea del pie, ¿sí? Y asimismo las personas que nos hacen enojar, así como el pie no tiene la idea de enfermarnos o de molestarnos o desequilibrarnos, tampoco las personas que nos hacen enojar. Y así el maestro Shantideva refuta la idea de enojarnos con alguien más que no sean nuestras propias aflicciones negativas que son causadas por el estado mental que tenemos en el momento que nos enojamos con alguien más. Entonces no tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Exacto, porque todo viene de nosotros y de nuestras semillas. Entonces, pero el tenerlo presente es cuando hay que ejercer ese, ¿no? Esa sabiduría, ese control, ¿no? Así es. Muy bien, la que sigue le toca a Yamali. A ver, tarea 2, pregunta 2. Ajá. Nombra las principales cualidades del ser primordial y ser autoexistente, en el cual creían las primeras religiones no budistas de la India. Tibetano para los dos y sinónimo para el segundo. Aquí confieso, maestra, que no hallé en la lectura el tibetano y el sinónimo, si me puede ayudar. Y esta respuesta en lo particular, esta pregunta en lo particular, a mí me da un poquito de confusión. Por eso es que la leo, porque no quiero decir cosas incorrectas. Bueno, léela y después nos dices qué entendiste de esto. Ok. Entonces, las primeras religiones de la India creían en un ser primigenio y en un ser autoexistente. Las cualidades. Primigenio, crea todas las cosas como expresiones de ser de sí mismo. Y ser autoexistente, puede percibir todo objeto por sí mismo sin depender de ninguna otra influencia. Lo que estuve leyendo fue ese debate del cómo es que esto puede existir si eran no cambiantes, porque después viene algo que sea cambiante pero eterno y todo ese tipo de cualidades de clasificar las cosas. No sé si me estoy equivocando. Entonces, en este debate, donde en la lectura nos dice no es congruente porque no es cambiante. Y si se argumenta que no es cambiante, entonces ¿cómo puede ser preservado hasta estos tiempos? Pero de ahí, otra idea o algún otro ejemplo, maestra, para aterrizar o para explicar, se me quema un poquito el cerebro. Es que dicen que si un ser autoexistente, para que fuera autoexistente, entonces significaría que no sería cambiante.
Si existe un ser que es autoexistente, siempre ha existido y que no es cambiante, entonces no pudo haber creado nada, porque en el momento que crea algo ya es cambiante, porque ya es diferente, ya cambió algo. ¿Sí? Entonces es imposible que haya, o sea, bueno, aquí ¿qué dice la pregunta? Las tres cualidades yo tengo las tres cualidades del primigenio y del ser autoexistente en quienes creían las primeras religiones budistas de la India. Ok, entonces para empezar, el primigenio crea todas las cosas como si fueran de él mismo, ¿no? Un ser autoexistente, te digo que se supone que puede percibir todo objeto por sí solo, pero sin depender de ninguna otra cosa, lo cual tampoco si lo analizas no es posible, ¿sí? Porque si el ser no fue creado, entonces si no fue creado, no puede ser no cambiante. Si fuera no cambiante, entonces no pudo haber sido creado, porque siempre, me explico, o sea, para que haya sido creado, entonces tuvo que haber, no ha habido algo y después haber algo, entonces ya fue cambiante. Cambió. Cambió, exactamente. ¿Sí? Sí, y por ejemplo, en el tema del ser autoexistente, la forma en la que más o menos lo pudiera explicar es cómo es que se dice que no tiene ninguna otra influencia, pero entonces cómo es que existe y volvemos al mismo tema de lo cambiante, porque entonces al comenzar a existir ya fue influido por algo y ya cambió. Exactamente. Entonces ahí es el argumento donde dices no puede haber algo que no sea Autoexistente o primigenio. autoexistente, exactamente. Ok, ¿Sí? sí, maestra, gracias. Ok, perfecto. La que sigue le tocaría a Jenny, y que es la 4, pero les digo, yo no estaba preparada para esto, pero bueno, a ver, dice, ¿qué hace que una cosa siempre cambie? ¿Ustedes qué piensan? Para empezar, es la energía, pues siempre cambia, ¿no? Y algo que cambia tuvo que haber tenido una causa que lo hiciera cambiar. Entonces, Sí. ¿qué hace una cosa que siempre cambia? Pues que tuvo Una causa. una causa que tuvo un antes, exactamente. Y además, pero puede ser una causa o puede ser el resultado de una causa. O sea, puede ser algo que fue producido o algo que fue causado. Ujú. ¿Sí? Y no son realmente sinónimos. Ah, ya está, ya, muy bien. Muy bien. La que les... Buenas noches, perdón por la tardanza, Miss. No te preocupes, ya estás aquí. La que sigue le toca a Bárbara. Es la 5. Ajá. La pregunta dice, ¿puede un ser no creado, no cambiante, alguna vez crearse a sí mismo y por qué? Pues si es no creado, en la misma aseveración está que no fue creado, ¿no? Ni a sí mismo ni por otra cosa. Si algo no es creado, quiere decir de que existe sin que haya sido, sin que haya habido un primer momento de su existencia, ¿no? Sí, O se tenido fijan, una causa, claro. ha tenido una causa, exactamente. Y si es no cambiante, quiere decir de que permanece siempre en el mismo estado en el que se encuentra todo el tiempo. Entonces, si es que no se puede crear a sí mismo y no es cambiante, por definición no puede producir ningún resultado. ¿Sí se fijan? Si no fue creado, quiere decir que no tuvo un primer instante y por lo tanto, No se puede creer. y asimismo no pudo haberse creado porque implicaría que existió antes de existir, de ser creado. No cambiar, entonces ya no. Sí, no, digo, si se fijan en un punto, hagan de cuenta, consideren el término no creado, puede ser un ser
no creado, ¿sí? Crearse a sí mismo es la pregunta. Entonces, consideren algo no creado. Algo no creado, no existe un primer instante de esa cosa que no fue creada, porque no empezó. ¿Sí se fijan? No empezó. Y si se creó a sí mismo, quiere decir que existió para crearse antes de ser creado. ¿Sí se fijan? Claro. Entonces, ¿Y qué es cambiante? y no tiene lógica decir que algo no creado se creó a sí mismo, porque pues dijimos primero que no es creado. Y en el segundo instante decimos que es no cambiante. No cambiante quiere decir de que permanece, entonces, consideren no cambiante. Quiere decir que permanece en el mismo estado siempre, ¿sí? Entonces, si permanece en el mismo estado siempre, siempre tienen el mismo nivel, no puede ser creado, porque para crear tuvo que haber cambiado. Claro. Entonces, no tiene lógica pensar que algo no creado, no cambiante, puede dar algún resultado. ¿Sí quedó claro? Sí, claro. O sea, te digo, es para, ¿no? ¿Sí? ¿Para Parece todos? ¿Para hasta todos? nada más ves la pregunta y dices, no, imposible. No, pues es no. No, no ¿No? hay caso. Si se fijan, algo que les quiero hacer notar, muchachos, es que autoexistente quiere decir que está fuera del observador, que está ahí naturalmente. ¿Sí se fijan? Autoexistente quiere decir que está de una manera no afectada por otra cosa que no sea por sí mismo. Sí me explico. Y si nos vamos al concepto de la pluma, acuérdense que cuando la pluma está sobre la mesa y no hay ni perro ni humano sobre la mesa, no hay nada todavía hasta que entra alguno. ¿Sí se fijan? Hay un Hay potencial, potencial. Exacto. hay un potencial que puede ser cualquier cosa. Entonces, cuando decimos que algo es autoexistente, decimos que sí está sobre la mesa. ¿Sí me explico? Sí está sobre la mesa. Y lo único que sobre la mesa está es el potencial de ser cualquier cosa para el observador que entra. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, cuidado con juzgar a las personas que creen en un creador. Eso les quiero hacer mucho énfasis. Tengan mucho cuidado en juzgar a las personas que son capaces de pensar en un creador de todas las cosas. Sobre todo en un ser omnipotente, Es correcto. ¿no? Sí. Porque, exactamente. Muy bien. Gracias, Bárbara. La 7 que le toca a María. ¿Puede un ser no creado y no cambiante alguna vez experimentar o estar consciente de algún otro objeto? ¿Por qué? Bueno, porque si es no creado y no cambiante, si es no cambiante, no puede convertirse en otro objeto o ser parte de otro objeto, porque en ese momento ya cambiaría. Ya ahí ya no sería no cambiante. Exacto. En el Y, momento en que ve algo ya se volvió, ya cambió. y tendría que estar, al no ser creado, pueden ser no creado y no cambiante, y tendría, si no es creado y está pendiente de algo,
tendría que haber sido desde el principio siempre ese algo, o sea, estar sistemáticamente siempre siendo eso, porque no era creado, al no ser creado. Entonces tendría que siempre haber sido sistemáticamente el otro objeto que crea, ¿sí? O que cambia. Claro, porque si si no fue algo creado, entonces pues, Entiendo, no sé. imposible. Ok, muy bien. Luego la 11 que le toca a Horacio. Sí, muchas gracias por darme el turno y la oportunidad. Antes me pide Adi que les transmita una disculpa por el tema de que no se pudo conectar. Trató de hacerlo con el teléfono, pero no le dio la conexión y pues parece que ya va en camino a su casa. Y la pregunta 11, esa creo que va muy de la mano con lo que estamos platicando porque, ay, ya la perdí aquí. Dice, explica el rol de la percepción en la verdadera causa de los objetos y personas que nos hacen enojar. Y es que a mí, voy a confesarlo de repente, todavía los veo como coexistentes. Todavía siento que vienen de allá para acá, pero la realidad es que es mi karma el que me forza a verlos de esa manera. O sea, el karma negativo que yo he ido acumulando es lo que me lleva a que vea con enojo, a que vea con esa molestia a los objetos de las personas. Y es la cuestión opuesta, que si yo acumulo en lugar buen karma, inclusive ese mismo objeto, esa misma persona, la puedo percibir como algo agradable, como algo inclusive placentero. Y es porque a fin de cuentas, pues todo está vacío, ¿no? Todo tiene ese potencial precisamente que ahorita se comentaba. Correcto. Ok, la que sigue es la 12 y le tocaba a Adi. Y esa dice, ¿por qué es que vivimos en el reino del deseo, donde constantemente y con seguridad el cuerpo humano va a ser dañado por otras personas y por otras cosas? A ver, ¿qué se les ocurre? Esa está súper buena. Sembramos las semillas para eso. Exactamente. Si hubiéramos- Estamos en el reino del deseo porque sembramos semillas de deseo, sembramos semillas de apego, sembramos todas esas, el deseo ignorante, el apego ignorante, la ignorancia misma, no sembramos semillas de sabiduría. Entonces, por eso estamos acá para aprender. Exactamente. Entonces, ¿no? Si no hubiéramos tenido aflicciones mentales Exacto. para conducirnos hasta aquí, pues estaríamos en otro lado. Pero pues el hecho de que estemos aquí simplemente nos demuestra pues que no hemos trabajado lo suficiente y que todavía tenemos muchas aflicciones mentales y como tú bien lo dijiste, muchas semillas que limpiar, ¿no? Entonces, este es uno de los hechos donde te das cuenta en el camino del ver, ¿no? Cómo son verdaderamente las cosas. Muy bien. Ok, la que sigue le toca, es de la clase, de la tarea 3, la pregunta 1 le toca a Yamali. Sí, la pregunta es, da el razonamiento usado por el maestro Shantideva para mostrarnos que no debemos estar enojados con los que nos hacen daño verbalmente. La respuesta es porque nuestra mente no tiene cuerpo, por eso es que las palabras no pueden lastimarnos. Y me acuerdo el ejemplo que nos diste en la clase, cuando no sabemos algún otro idioma de la mesa de al lado, por ejemplo, y creemos que son o noticias trágicas, sobre todo si es alemán, por ejemplo, porque pudiera ser una expresión diferente, y creer que se están lastimando, que se están gritando o cualquier tema. Lo que yo comprendo de eso es, y muy relacionado con lo que se habló hace rato, si puedes solucionarlo, ¿por qué te enojas? Y si no puedes solucionarlo, ¿por qué te enojas?
es justamente la correlación de creer que las palabras me lastiman. Y me quedo con ese tema de la conciencia de que independientemente de lo que estoy percibiendo en ese diálogo o en en la agresión verbal, si se le puede llamar así, yo lo sembré. Entonces, ¿por qué me enojo? Y también ahí entra en correlación lo que nos dijo Bárbara. ¿Me enojo con las palabras o me enojo con el enojo de la persona o me enojo con quién? Entonces, también lo estoy comprendiendo desde ese punto de vista. Número uno, las palabras no me pueden lastimar porque mi mente no tiene cuerpo. Y número dos, también yo sembré a esa persona que me dice lo que me está diciendo y las palabras y todo el tema. Espero haberme explicado, compañeros. Sí, claro, claro. No, porque ya ves, la mente no es física. Ok, la que sigue le toca a Jenny. Déjenme ver, es la 3. Dice, ¿cuál es el método que el maestro Shantideva aconseja para evitar el enojo hacia aquellos que hirieron a nuestros lamas y familiares? Bueno, pues para empezar, es como lo que ya hemos venido platicando, ¿no? Para empezar, o sea, hay que verlo como desde todos los puntos de vista. Y uno es que esas personas están cosechando los resultados de su propio karma, ¿sí? Pero también es mi karma el que estarlo viendo, ¿no? Entonces, pero además no deberíamos de sentir eso porque cada uno estamos y están recibiendo pues el resultado de su propio karma, Así. ¿Puedo ¿no? agregar algo ahí, maestra? Claro. Fíjense, a mí esta parte siempre me preocupa un poco algunos aspectos. Cuando vemos, sobre todo, gente que está pasando por un mal rato, y de hecho me ha tocado, una amiguita estaba muy dolida la última vez que platiqué con ella, y a lo mejor ese no es el mejor momento para comentarle que está cosechando lo que sembró. A veces, en ese momento, lo que necesitan es un abrazo. ¿Sí me explico? Y Claro. la forma en la que a mí me ha funcionado, pues, cuando alguien está pasando y le está doliendo y está afligido, es como primero hacerle notar de que lo que recibimos es mucho más grande que lo que pudimos haber hecho. Eso a veces nos da un poco de consuelo, porque generalmente estas personas se acusan de ser malas personas. ¿Sí me explico? Y algo que me ha funcionado es hacerles notar que culparse no funciona, no nos lleva a ninguna parte. Y el sentirnos responsables del mal que estamos pasando, lo que hace es nos hace notar de que estamos viendo un espejo retrovisor. Lo que estamos recibiendo es un estado de nuestra mente en el pasado. Haz de cuenta, en el momento que estamos cosechando las malas semillas, estamos mirando el espejo retrovisor. Y nadie conduce un vehículo mirando solo el espejo retrovisor. Necesitamos mirar el parabrisas. Y lo padre de ser responsables de nuestras semillas es que podemos cambiarlas. Entonces, si tenemos una persona que está como sufriendo algún daño, y inclusive si es nuestro lama, pues acordarnos de que lo que vemos de nuestro lama viene de nuestro estado mental, en donde quizás no hemos sido lo suficientemente respetuosos o lo suficientemente generosos como para que nuestro lama no sufra, ¿verdad? Pero en ese momento, a lo mejor lo que la persona necesita es un abrazo. A lo mejor lo que la persona necesita es centrarse en empoderarse, en saber que si se hace responsable de esa situación, pues lo que va a venir adelante sembrando mejores cosas
va a mejorar su situación, pues. Nada más de que si el karma fuera misericordioso, a lo mejor diría, ah, pues ahora se está portando ya bien, no le voy a hacer daño. Nada más que el karma no piensa. Si se fijan que no son cosas, las semillas no son cosas mentales. ¿Sí Claro. me explico? Y Entonces, también creo que en ese momento, porque habrá personas que no conocen todo esto, que nosotros ya conocemos, entonces en el movimiento, como tú bien dices, tal vez solamente necesiten un abrazo y se necesiten compasión. Y ya en otro momento es donde a lo mejor puedes, ¿no? Tocar así es. estos temas. Ok, muy bien. Ok, la que sigue le toca a Barb y esa es la número 6. La 3.6. Déjame llegar hasta ahí. Dice, da el razonamiento del maestro Shantideva para demostrar por qué debemos atesorar la oportunidad que tenemos para practicar Dharma cuando nos topamos con personas irritantes. Pues el primer punto es, como solía decir Geshe-la, si tanto necesitas reclamarle a alguien, ve y mírate al espejo. Porque la realidad es de que esta persona que nos irrita, pues viene de haber irritado a otras personas en el pasado. Entonces, puedo pensar de que esta persona que me está irritando viene de mí. Y además, si tengo pues ya el hábito de no enojarme, cada vez va a ser más inusual encontrarme con una persona que me irrite. Entonces, esa es pues la oportunidad de atesorar, quiere decir que hemos recogido una semilla que a lo mejor se quedó por ahí rezagada y por eso me encontré a la siguiente persona irritante y me da la oportunidad de probar, de hacer pues un ejercicio de paciencia y darme cuenta. Yo suelo pensar así, a lo mejor ya no tengo tantas semillas para encontrar personas que me molesten. Ya no sembré tantas malas semillas para encontrar personas que me molesten y por eso la siguiente persona que encuentre digo, ¡yay! Salió la última que se quedó en el gallinero. ¿No? Exacto. Ok, la que sigue es la número 7 que le toca a María. ¿A mí? Sí, la 7. Yo tenía anotada otra, pero da la referencia escritural y el nombre de la escritura donde vienen las razones que muestran por qué debemos respetar a todos los seres vivos como si fueran los Budas. Bueno, voy a leerla porque la verdad yo tenía otra pregunta. La excelente colección de las enseñanzas del Dharma dice, el campo de los seres vivos es el campo de los Budas. De este campo de los Budas es de donde sacamos las finas cualidades de los Budas. Hacerlos lo opuesto está muy mal. Porque el mundo, bueno, realmente esto es porque el mundo en este mundo es donde, en este mundo, en estas circunstancias, es lo que yo entiendo, siendo seres humanos, teniendo el ocio y el tiempo y todo eso, es donde podemos llegar a ser Budas, donde podemos tener el camino para algún día llegar a iluminarnos. Entonces, es aquí en este mundo donde lo podemos hacer, no lo podemos hacer en otras circunstancias, ni siendo un animal, ni siendo un ser de placer, ni siendo otro tipo de ser. Entonces, es en este momento donde donde podemos tener los elementos necesarios para iluminarnos. Exacto. Ok. Gracias, María. La que sigue es la tarea 4, pregunta 2, que le tocó a Horacio. Sí, y esta pregunta está muy concreta
porque dice, da la breve definición de esfuerzo escrita por el maestro Shantideva en su texto raíz. Y si no me falló, lo que vimos es que es la dicha de hacer el bien. Que a mí me dé gusto las cosas que hago, que sé que son buenas, que no me pesen, que no las vea como una carga, que no las vea como una imposición, una obligación, sino que dicen como que salga de aquí del corazón, esa sonrisa que le regalo a la persona, ese billete que pongo en su mano, esa invitación a comer que le hago a alguien, bueno, hasta el tema, ¿no? De buscar las respuestas a las tareas, sentirme dichoso de haber tenido la oportunidad de hacerlo. Padrísimo, qué bueno. Gracias, Horacio. La que Gracias. es la pregunta 3 que le toca a Adi. Declaro, confieso que vine a verlos, a saludarlos y a escuchar la clase. No tengo mis notas. Ok. Una travesía, perdóname, Miss. Enumere las 3 cosas que actúan en contra de la perfección del esfuerzo y descríbalas brevemente. Entonces, las cosas que actúan en contra de la perfección del esfuerzo, bueno, para empezar es lay low. ¿Se acuerdan qué es lay low? La flojera, la pereza, ¿sí? Es sentir atracción por la agradable sensación de sentarte a rascarte la panza y a no hacer nada, o por las actividades incorrectas, ¿sí? Y la sensación de sentirte desanimado, el pensar que pues, simplemente las cosas no las puedes hacer, ¿no? Entonces está súper al punto y súper claro. La que sí. Perdón, Salud. perdón, perdón. Ok, perdón. La que sigue le toca. Ay, Dios mío. A Yamali. Salud. La pregunta 4. Nombra y describe 3 factores que promueven el sentimiento de lelo, de pereza. Número 1, Ninyomle, que refiere a la atracción a los placeres mundanos. Y aquí no es que esté mal ver la televisión, sino que nos envolvemos en dejar de hacer lo que verdaderamente importa, como nuestra práctica. Número 2, Njila Tepai Sepa, que se refiere a anhelar o a volverse adicto a la holgazanería. Aquí incluye todo tipo de adicciones, tal vez adicción a la holgazanería o adicción a no hacer nada o adicción a ver la televisión, por ejemplo, todo lo que implique ese tipo de gusto por algo, de quedarte a hacerlo ahí como hábito. El número 3, Korwai Duk Miel Lami Kiowa, que refiere a no hastiarse del sufrimiento del samsara, no hastiarse de la existencia cíclica y como tener cierto apego, lo comprendo de esta manera, tener cierto apego a ver la vida pasar y a como hacer parte de tu vida o del así debe de ser la vida, el no hacer nada. Espero haberme explicado. Y ya. Ok, luego las 5 que le tocaba a Jenny, que dice, describe y explique la metáfora de los bueyes y el carnicero. Bueno, pues eso se acuerdan que decíamos que sabiendo lo rápido que pasa la vida y que nos vamos a morir de una manera tan rápido, entonces el estar disfrutando de la flojera y de la holgazanería, es pareciera que no nos damos cuenta de lo que está pasando con las otras vacas, ¿no? O con los otros bueyes o lo que sea que están siendo sacrificados constantemente uno tras otro por el Señor de la Muerte, y aún viendo eso te sientas plácidamente, ¿no? A ver a cómo lo sacrifican pensando que a ti jamás te va a llegar sin darte cuenta que ahí vas, ¿no? Entonces esa es la metáfora. La que sigue le toca a Bárbara, que es la tarea 5, pregunta 2, ¿verdad? Sí, ¿cuáles son 2 cosas que de acuerdo al maestro Shantideva causan todo nuestro dolor físico y mental?
Y las cosas que causan nuestro dolor físico y mental, pues es creer en un yo autoexistente y en un mío, que implica que creemos de que nosotros, que la forma en la que está nuestra mente, la forma en la que está nuestro cuerpo, no tiene nada que ver con nuestras semillas, sino que simplemente, no sé, viene de nuestra mamá, de nuestro papá o de, no sé, nuestros genes. No tiene nada que ver cómo tratamos a los demás. Eso es creer en un yo autoexistente y en un mío autoexistente. Y la segunda es, pues, las malas acciones, que es, ya saben ustedes, el top 10, que es las 3 malas acciones de cuerpo, las 4 de palabra y las 3 de pensamiento, son las que causan todo nuestro dolor físico y mental. Ok. Pero yo aquí tengo una duda, porque yo en la 2 tengo que dice, haga un parafraseo del verso en el que Maestro Shantideva nos da una razón para que nunca nos sintamos desanimados en la búsqueda de la iluminación. No sé, habré tomado de otro, ¿cómo se llama la otra pregunta? Tarea 6, pregunta 2. No, tarea 5, pregunta 2. Ah, es que yo copié en el, ¿cómo se dice? Yo ¿En el copié chat? el chat Ay, y entonces a lo mejor yo lo escribí mal. Si es la pregunta, es tarea 5, pregunta 2, que dice, ah, haga un parafraseo del verso en el que el maestro Shantideva nos da una razón para que nunca nos sintamos desanimados en nuestra búsqueda de la iluminación. Sí, y dice, ¿cuál es la fuente suprema de estas líneas? Y entonces la respuesta dice, el maestro Shantideva dice que los budas, quienes nunca, jamás pueden mentir, nos han afirmado que hasta los mosquitos, las moscas, los gusanos, las abejas, etcétera, pueden alcanzar la iluminación si hacen un esfuerzo. Estas líneas están basadas en el sutra solicitado por Subhau, una enseñanza misma del señor Buda. sí, en el chat está la 6.2. Entonces ese fue mío, error mío, perdón. Es que Perdón. primero las hice, después las volví a rehacer porque me faltaba uno de ustedes y bueno. Después la pregunta, tarea 5, pregunta 3 que le toca A mí. sí, a María, ajá. Da la definición de la naturaleza búdica, nombra los 3 principales tipos y da un ejemplo para cada uno. Entonces hay la naturaleza búdica innata, que es que todos tenemos en nuestro interior la posibilidad de iluminarnos, hasta los insectos, los animales, los perros. Ahí ponen de ejemplo hasta un perro callejero tiene esa naturaleza búdica innata. Y se convierte en la esencia, se puede convertir esa naturaleza búdica en la esencia del Buda. La naturaleza búdica que requiere desarrollo, y esta se convierte en la mente y el cuerpo físico del Buda. Esa naturaleza búdica que requiere desarrollo ya es cuando nosotros sembramos un continuo de buenas acciones y de semillas para lograr un estado mental iluminado. O sea, cuando ya lo logramos, cuando logramos ese estado iluminado o puro, entonces es cuando ya tenemos la mente y el cuerpo del Buda. Es como Sí, sí, muy bien, muchas gracias, María. La que sigue le toca a Horacio, es la pregunta número 4 de la tarea 5. Ya me perdí un segundito. Dice, da la definición de naturaleza de Buda innata, que es la que garantiza que nos convertiremos en un Buda. Luego explica por qué nos da la garantía. Y yo aquí estaba viendo que nuestra mente está vacía, que tenemos vacuidad, y que precisamente esa vacuidad es lo que hace posible que un karma que sea extraordinariamente bueno nos permita vernos de esa manera, como seres omniscientes.
y que nuestro comportamiento ético y los pensamientos que tenemos son los que nos van a obligar a vernos como un Buda o como un ser que ya no sufre. Correcto. Luego la 7. Adi, ¿encontraste tus notas que te toca la 7? No, Miss, te digo que no las traigo conmigo. Es que de hecho dejé mi bolsa por venir corriendo. Ok. Bueno. La 7 dice, cite el verso del maestro Shantideva que el maestro Shantideva utiliza para describir cómo acostumbrarse a las grandes acciones del Bodhisattva gradualmente. Y esto es, se las voy a leer, porque pues, hasta así está así. El guía nos ha enviado al inicio a realizar nuestros actos de dar con verduras y cosas similares. Cuando nos hayamos acostumbrado a eso, entonces gradualmente más adelante tendremos la capacidad de incluso dar hasta nuestra propia carne. ¿Se acuerdan de eso? Sí, él decía que empecemos con brócoli. O con zanahorias, ¿no? Dice que con zanahorias, pero... Ok, ahora sí, la pregunta, de tarea 6, pregunta 1, que le toca a Yamali. Ok. Explica la razón por la cual los bodhisattvas con gran compasión no sienten dolor físico o sufrimiento mental, incluso hasta cuando ofrendan sus propios cuerpos. Y esto es porque los bodhisattvas están tan avanzados que están percibiendo otras cosas excepto dolor. ¿Sí? Ajá, han reducido en gran medida su tendencia a ver las cosas, pero han reducido su tendencia a ver las cosas como autoexistentes. ¿Sí? O sea, ya no están creando el karma que se necesita para poder percibir las cosas como un sufrimiento. O sea, precisamente porque están tan avanzados, nomás es como hacerlo más claro. ¿Sí? Ok. La pregunta 2 que le toca a Jenny. ¿Cuáles son las dos cosas? Estas son la que tú dijiste, ¿no, Bárbara? ¿La que pensabas o no? Bueno, a lo mejor no, se las voy a leer. ¿Cuáles son las dos cosas que según el maestro Shantideva causan todo nuestro dolor físico y mental? Bueno, pues la causa de nuestro dolor físico y mental, para empezar, es creer en mi autoexistencia, en que tengo naturaleza propia, ¿no? En creer en un yo y un mío. Mi cabeza, mi cuerpo, mi, ¿no? Y además las malas acciones y otras cosas similares. Sí, eso es lo que nos causa nuestro dolor mental. Eso como que sí ya lo sabemos, ¿verdad? Ok. La que sigue le toca a Bárbara y es la tarea 6, pregunta 4. Dice, relata y explica la metáfora usada en el Sutra del Estandarte del Diamante para ilustrar el tipo de confianza necesaria para concluir con éxito todas las buenas acciones que decidimos llevar a cabo. Y la metáfora es que el sol brilla aunque esté ciego. Entonces se supone que los ciegos no van a ver que está el sol ahí, pero eso no va a hacer que el sol deje de brillar y que por eso los bodhisattvas tienen de la misma forma cuando hacen sus actividades, ellos se concentran en el beneficio de los demás, en beneficiar, perdón, a los demás, sin que implique que los demás se den cuenta de que lo están haciendo y que en realidad ellos no lo están haciendo por recibir gratitud o por alguna ganancia material o algún reconocimiento, que simplemente lo están haciendo para que esas semillas florezcan y que todos alcancen como la iluminación total, ¿no? Entonces, el Bodhisattva está trabajando con una motivación diferente a recibir gratitud y así, y es entonces que le compara como el sol que está brillando y que beneficia a todos, sea que lo puedan ver o no, ¿no? Exacto, que estén preparados para recibir el sol o no. O no, es correcto. Ok, muy bien. Está muy linda esa. Es Luego increíble. las 5 que le toca a María. ¿Cuál es el razonamiento del maestro Shantideva
deba para decir que debemos de estar dispuestos a realizar nuestras obras en beneficio de todos los seres vivos por nuestra propia cuenta, incluso si nadie nos ayuda. Entonces, sí, ahí él nos habla de que el mundo está permeado a merced de las aflicciones mentales. Entonces, los bodhisattvas siempre deben de estar dispuestos en todo momento a emprender actos virtuosos, independiente de cuántas aflicciones mentales o cuánto tipo de karma negativo vea a su alrededor. Y así están creando el karma necesario para no ver el sufrimiento en el futuro, para no seguir persiguiendo ese sufrimiento. Ok, ¿y cómo deberíamos nosotros de verlo? ¿Cómo Este deberíamos? Pues por eso deberíamos de realizar las obras, nuestros actos virtuosos independientes de lo que veamos alrededor. Tenemos Sí. que estar realizando actos virtuosos Sin la ayuda de nadie más. sin la ayuda de nadie. Sí, muy bien, muchas gracias. Ok, la 6 que le toca a Horacio. Ahí voy, ahí voy. Déjame. La que me toca. Relata y explica la metáfora del cuervo, la serpiente y la garuda. Y esa aquí la tengo. Porque yo recuerdo que el águila en cualquier momento puede atacar una serpiente, no le va a tener miedo, no le va a causar mayor complicación porque es su naturaleza, porque es su enemigo. Pero cuando un cuervo ve a una serpiente que está muerta, pues la va a atacar, de igual manera. Y es que así es que cuando nosotros tenemos un pequeño obstáculo que nos podemos sentir, aquí dice, desanimados, que podemos ver que nuestro esfuerzo no está siendo suficiente, pues también nuestros intentos están siendo débiles ahora sí, como si fuéramos el cuervo. Así es como yo lo entiendo, y no como si fuéramos el ave el garuda, que, bueno, yo me lo imagino que es como un águila, como un ave muy, muy poderosa. Sí, es una ave mítica, pero aquí el punto es que dice que hasta el cuervo puede atacar como un garuda, ¿sí? A una víbora que ya está muerta. Ajá. ¿Sí? Porque ya está muerta. Entonces, nuestro intento de practicar en la vida del sufrimiento es débil, ¿sí? Entonces, hasta un pequeño obstáculo lo podemos ver, ¿no? Y entonces, Ya entendí esa parte. ya entendiste, ok. Entonces, hasta un pequeño obstáculo nos puede hacer que nos desanimemos, ¿sí? Y puede hasta paralizar nuestros actos. Oye, vaya que sí. Entonces, es eso, que nos demos cuenta, ¿no? Pues sí, hasta un cuervo puede atacar a una víbora que ya está muerta, porque pues no le va a hacer nada, y la puede atacar como un garuda, ¿sí? Sí. Entonces, nosotros tenemos que practicar con nuestra vida, porque pues nuestros esfuerzos son débiles y los tenemos que atacar con todo, porque hasta un pequeño obstáculo nos puede como desanimar, ¿sí? Sí. ¿Te quedó más claro? Ya terminé de hacer el match con esa. Gracias. Okay. No, sí, de nada. Después sigue la tarea 7, la pregunta 2 que le toca a Adi. Ya puedo participar, ya encontré. Ah, perfecto, perfecto. Perdón por la lata. Da una corta y definitiva descripción de la quietud meditativa llamada shamatha en sánscrito y shine en tibetano. Shine. Shine, ajá. Shine, acento en la E. En la E, shine. 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 Ok, y dice que, dame un segundo, que es ir entre el embotamiento
y la agitación mental, es decir, es encontrar ese medio y que es un goce o un regocijo de encontrarse en esa quietud de la mente. A ver, otra vez. Ir entre el embotamiento, o sea, encontrar el justo medio entre el embotamiento y la agitación mental y encontrar el regocijo en ese estado mental de quietud, de paz. De hecho, dice quietud meditativa. Sí, pero yo tengo que, es la serenidad mental, o sea, cuando estás tranquilo, ¿sí? Pero además que esa tranquilidad está imbuida, está impregnada de un goce excepcional porque por la facilidad, porque lo has practicado, ahora ya te es fácil. Y eso solamente se logra por haber tenido una meditación profunda y con la atención en un solo punto, la atención unipuntual. No sé si es lo que dijiste, ¿sí? Eso fue lo que intenté decir. Lo que Adi Cortés quiso decir. Bueno, pero es que es bien importante que lo entiendan. Sí, ¿Sí pero les quedó más claro? ¿Ok? Bueno, conste. Ok, la pregunta 3 de la tarea 7 que le toca a Yamali. Súper. La pregunta dice, nombra el nivel o plataforma meditativa que debes de alcanzar y mantener para percibir la vacuidad directamente. En un principio yo había escrito justamente Shinei Samatha, por lo que en mí había significado meditación profunda. La respuesta es Samtem Dangpoi Nyerdok Michokme, que refiere a una meditación profunda en donde llegamos a reinos de la forma. Pero aquí tengo pregunta, Miss, porque también se habla de meditación de destrucción, que es en donde también destruye lo que hace que veamos a las cosas autoexistentes, pero también refiere a una meditación profunda. Entonces, me confundí en la respuesta y entonces, ¿cuál es la plataforma meditativa, perdón, el nivel de meditación? Porque sí me acuerdo también que nos mencionaste, es una meditación de 1 a 2 horas para poder alcanzar a ver la PDB. Mínimo Entonces, 1 hora, yo nunca he dicho 2 horas, nunca hemos dicho 2 horas. perdón. Ok, En- a ver, digo, tú leíste lo tibetano, ya sabemos que en tibetano es al revés, ¿no? Entonces, el nivel de Michokme es el que se conoce como sin falta de tiempo, ¿ok? Entonces, eso es una etapa preliminar a Nyerdok, ¿sí? Que Nyerdok es el primer nivel de concentración, el cual es Samten, ¿sí? Y ese es un tipo de meditación que normalmente te va a llevar a un nacimiento en el reino de la forma, que es lo que hablábamos en la danza de león. ¿Sí? Ok. Entonces, el nombre completo en tibetano es, bueno, ya lo dijiste tú, Santen Dampo Nyerdok Michokme. ¿Sí? Sí, entonces, para esta pregunta, perdón, sí, para esta pregunta en particular, esta es la respuesta, Samtem Dangpoi Nyergo Michokme, ¿sí? Porque Sí. yo ya mezclé todos los demás detalles. No, sí, pero tienes que tener claro, o sea, primero tienes que empezar, tienes que empezar, ¿te acuerdas que en tibetano como que sería al revés, ¿no? Entonces, Michokme es el nivel que se conoce como sin falta de tiempo, que es la etapa preliminar del Nyerdok, que está apenas en el primer nivel de concentración. Y esta meditación es la que te conduciría a un nacimiento en el reino de la forma. Por lo tanto, el nombre completo en tibetano, entonces sí es Samten Dampo Nyerdok Michokme. Tienes que pasar por las distintas etapas. Entonces, por eso el nivel se llama todo completo, exactamente, porque o sea, explicas cada una de las etapas, pero la plataforma donde tienes que estar, ya tienes que haber pasado por todas estas. ¿Sí? Claro, muchas gracias. Ok, la que sigue es la tarea 7, la pregunta 6, Bárbara. Son mencionar los 5 obstáculos del estado meditativo
mental meditativo, citando las líneas relevantes de Carta a un amigo escrita por el ser realizado Nagarjuna. Y los 5 obstáculos de meditación son el deseo agitado de extrañar a algo o a alguien, los sentimientos de malicia, la somnolencia o estupidez, la atracción por los objetos de los sentidos y las dudas no resueltas. Es porque durante nuestra meditación, si estamos queriendo algo, supón que estamos queriendo meditar un sábado en la mañana y estamos pensando en lo que vamos a salir y hacer el fin de semana, entonces eso distrae nuestra meditación. Si estamos tratando de enfocarnos en nuestro maestro y de repente se cruza ante nosotros el programa que tenemos el fin de semana o las personas con las que vamos a salir. Otra cosa que interrumpe nuestra meditación es, por ejemplo, cuando tenemos como un pensamiento, supongan que alguien nos ha estado molestando y entonces tenemos este sentimiento como de malicia, de mala voluntad hacia esa persona que la traemos en nuestra mente todo el tiempo, en lugar de enfocarnos en nuestro objeto de meditación, se presenta esta persona que nos dijo algo que no nos gustó y se hace presente durante nuestra meditación y por eso es un obstáculo. Otra cosa es la somnolencia, por ejemplo, si no hemos dormido bien en la noche, pues nuestra mente está letargada, nos cuesta, inclusive queremos meditar y cabeceamos, no les ha pasado, a mí me pasó esta mañana. Y porque dormí poco en la noche. Y la estupidez tiene que ver pues con eso mismo, de a lo mejor no tener claro por qué queremos meditar en cierto objeto. ¿Sí? A veces no tenemos claro por qué queremos sentar a nuestro maestro, a nuestro maestro de corazón delante nuestro. Y lo queremos sentar porque queremos apropiarnos en el buen sentido, como de tener los mismos atributos y propiedades de nuestro maestro, y por eso queremos traerlo, habituarnos a ¿cómo diré? A esos atributos, a esas cosas lindas que vemos en nuestro maestro, lo que nos inspira que sea parte de nuestra persona, ¿no? Es decir, que nos conduzcamos como se conduce nuestro maestro, y por eso lo queremos traer todo el tiempo delante de nosotros, y puede ser que estemos pensando que viene de su propio lado, que ese maestro está como desconectado en nosotros y no tiene que ver con las buenas acciones que hemos hecho en el pasado, y por eso tenemos un maestro. Y la atracción por los objetos de los sentidos es a lo mejor algo que queremos obtener y que está perturbando todo el tiempo nuestra meditación, porque pues estamos con la idea de ver a nuestro maestro de corazón y se nos presenta el viaje que queremos hacer o la cosa que queremos comprar y etcétera. O las dudas no resueltas, como por ejemplo, si verdaderamente este es el camino, o si, ya ven, todas las dudas que podemos tener que perturban nuestra meditación. Se les ocurren apersonarse cuando en realidad queremos meditar en algún objeto en particular. No sé si quedó claro o les revolví. ¿Alguna pregunta? Ya. Yo aquí creo que no es estupidez, yo creo que es embotamiento, porque embotamiento es cuando tu mente no tiene claridad. Entonces, no creo que la palabra sea estupidez, yo la tengo como embotamiento. ¿Me entiendes? Porque cuando sientes la mente embotada es cuando no tienes claridad, y creo que eso es diferente a estupidez. Pues no sé, según yo saqué de ¿cómo se llama? Busqué la pregunta 7 en la 6. No, sí, pero... Me preocupa que así está en ¿cómo se dice? Así está en el documento que levantamos en la plataforma. Sí, a mí también me preocupa porque yo tengo embotamiento. Sí,
No, sí dice estupidez, pasa. maestra. Y ya la mía dice embotamiento. No sé, ahí luego lo A lo vemos mejor, que a lo mejor vale la pena, checar eso. si quieres, me pasas tu copia Ujú. y sí, porque dice drowsiness and dullness. Exactamente, y La- ahí no dice no. stupidity en ningún lugar. No, pero ¿cómo se llama? Después de contestar, lo que sale es eso. Ok, bueno, después lo platicamos, ok. Pero sí yo creo que esto sí vale la Sí. pena ver. Ok, Así es. muy bien, muchas gracias. Luego sigue la tarea 8, es la pregunta 1 que le toca a María. El maestro Shantideva describe las alegrías de vivir en la soledad del bosque. Nos pide que pasemos tiempo en el bosque haciendo caminatas tranquilas y pensando en cómo ayudar a otros, desarrollando el deseo de la iluminación. ¿Qué método recomienda el maestro Shantideva usar primero para meditar en este deseo? Entonces él nos dice que lo primero que recomienda es pensar en los otros como si fuéramos nosotros mismos. Y sí, como si fuéramos nosotros mismos. Y para eso utiliza una metáfora. Dice, así como tú piensas en tu mano, en las distintas partes de tu cuerpo, asimismo debes pensar en la otra persona. Uno piensa en las piernas y es como pensar que esa persona es una pierna o es una parte de uno mismo. Que antes de estar en silencio, que es importante la cabaña, la meditación, el aislamiento, pero primero es más importante pensar en los otros como si fuéramos nosotros mismos, pensar en los otros de esa manera. Así es, muy bien. Ok, después le toca la pregunta 3 a Horacio. No me pasa que vuelvo a empezar a hablar con el micrófono apagado, entonces ya lo abrí. Y la pregunta 3, que va muy de la mano con lo que ahorita María nos estaba platicando, es ¿cómo aborda el maestro Shantideva la objeción de que no podemos aprender a tratarnos a nosotros mismos y a otros exactamente de la misma manera, ya que su dolor no nos duele y nuestro dolor no nos duele, no les duele a ellos? Y esto, revisando yo en el material, es porque nos conceptualizamos. Entonces yo al conceptualizarme considero que solo mi dolor es insufrible, que solo mi dolor es el que cuenta. Es hablo personalmente a veces hasta una competencia para probar que yo soy el que estoy sufriendo más y el que está pasando la peor. Y entonces eso no me deja ver que el otro también tiene un dolor, que el otro está sufriendo y viceversa. La otra persona también está conceptualizándose y se está viendo como que es la única que sufre, como es la única que sí cuenta su dolor, y entonces perdemos de vista esto y que es precisamente lo que tenemos que cambiar. Solamente si yo me doy cuenta del dolor de los demás, voy a poder comenzar a, a vernos precisamente como ese somos todos. No sé si aquí estoy comentándolo bien. Sí, a que todos son yo mismo, ¿no? Y que su dolor también es insoportable y yo también. O sea, que no te toca de manera directa, pero sí lo sientes como un dolor Sí. insoportable, ¿no? Ok. Muy bien. Y luego la 4 que le toca a Adi. Dice, dadas comprobaciones lógicas diseñadas por Jacques Selye, basándose en el texto raíz del maestro Shantideva, para comprobar lo razonable que son la compasión y el amor. Y precisamente nos ayuda a describir lo contrario que dice Horacio, a lo que dijo Horacio, en el sentido de nos da estas dos pruebas. Una, que todos somos exactamente iguales en la esencia de querer ser felices. Y dos, todos somos iguales en querer evitar el sufrimiento o el dolor. Y precisamente eso es lo que nos hace
la parte del cuerpo, es decir, la mano, la cabeza, el corazón, etcétera, o sea, es decir, algo distinto, pero nos integra en un todo, que es precisamente somos necesarios para hacer este cuerpo, y no es que seamos este todo donde todos somos juntos como hermanos, nada, sino más bien es este tema de lo que me pasa a mí te afecta a ti y perdemos este sentido de ser todos necesarios, pero esencialmente tú también te quieres librar de este sufrimiento y tú también quieres ser feliz como yo. Así es, y la única cosa que yo agregaría es que al considerar el dolor de los otros seres vivientes, pues lo correcto es que yo lo detenga, Es correcto. ¿no? Y yo lo detengo porque es como si yo lo estuviera sintiendo. Muy bien. Luego la tarea 9, pregunta 1, que le toca a Yamali. Ok. Y justamente habla del dolor hacia el otro. En esta última sección del capítulo, el maestro Shantideva nos da otro argumento para mostrar por qué está mal decir que no tenemos que proteger a los otros del dolor, ya que no podemos sentir su dolor. La respuesta es, el maestro Shantideva dice que si yo puedo imaginarme a mi yo del futuro y preocuparme por él sin conocerlo, entonces también puedo hacerlo por los otros de la misma forma. Y aquí lo que yo comprendo es, pues estoy aseando mi cuerpo, lo estoy procurando con alimentos, entonces también puedo extender esa ocupación o procuración hacia los demás. Y tener esta sensibilidad de tomar en cuenta lo que está pasando la persona, en este caso el dolor, y completar con una motivación o recordatorio que también nos compartiste en clase al respecto de la felicidad que veo en el mundo es lo que he dado, el sufrimiento que veo en el mundo es la felicidad que he buscado para mí. En lo personal, es un recordatorio justamente de darle de a poco y en mis posibilidades, de manera más constante, felicidad al mundo. Se salió la maestra, parece, ¿verdad? Ups. Y Sí. ¿Le puedes escribir a Abby? Dile que se meta nuevamente por FIS. Lo bueno es que me hizo anfitrión. Por eso es que no se le... Ahí está. me ganó antes de escribirle, amiga. Qué bueno. Sí. Oigan, es que a mí se fue la que se me apagó, yo pensé que a todos, pero bueno, ok. No. Gracias. Después la que sigue es la 2, que le tocó a Jenny, que dice, el maestro Shantideva menciona 2 ejemplos de las partes de un todo y presenta una metáfora para cada uno de ellas. Describe los ejemplos y las metáforas. Entonces, el primero que vimos, ¿se acuerdan que dice el conjunto de partes de una persona refiriéndose a las manos, los pies y demás partes del cuerpo? Y la metáfora es la de un ejército conformado por diversos tipos de soldados, pero que decimos es un ejército, ¿no? Y la segunda es la secuencia de una persona, haciendo alusión a la persona como la suma de la persona tal como ha existido en distintos momentos de su vida, ¿no? La Berta que tenía 5 años, la que tuvo 18, la que tuvo 20, etcétera, etcétera, ¿no? Y es la metáfora es la de un collar de cuentas o flores, o de una guirnalda, pues, conocido colectivamente como un rosario o un hilo. Esas son las 2 metáforas. Y después la 3 que le toca a Bárbara. Sí. La pregunta es, ¿el maestro Shantideva no acepta el argumento de que cuidamos y protegemos diferentes partes de nuestro ser porque existen estas 2 formas, las 2 formas que acaba de comentar la maestra, en el sentido de que las partes de nuestro cuerpo y el continuo mental de una persona, que puede ser el conjunto el flujo, perdón, de la persona en el tiempo. Y lo que el maestro Shantideva comenta es de que nuestra concepción al respecto es artificial, es decir, es irreal, porque en realidad, si se fijan, podemos disminuir nuestro concepto y podemos abarcar más con ese concepto. Por ejemplo,
En el caso de abarcar más, podemos decir una mamá que tenía un bebé, que luego cuando el bebé, ¿cómo se llama? El bebé nace, ya no es parte de su cuerpo y sin embargo ella lo sigue, como por la realidad es que por todo el tiempo seguimos pensando que nuestros hijos son parte de nuestro cuerpo, no se nos quita. Al bebé se le quita como a los 2 años, pero a la mamá no se nos quita el resto de nuestra vida. Y puede disminuir, decimos, no, la realidad que no es cierto, por ejemplo, que si alguien pierde las piernas, su yo disminuye las partes de su cuerpo, pero no su yo, ¿sí me explico? Alguien que se le amputan las piernas, por ejemplo, el yo sigue siendo la conceptualización que tiene de su yo es la misma, pero nomás que no tiene esas piernas y en ese sentido se encogió un poco la parte física, pero no el yo de la persona. Y por eso decimos que es acomodable. Y en el sentido del flujo, que también puede ser, podemos pensar que el continuo mental de una persona puede ser agrandado como en el sentido, por ejemplo, de pensar de que todas las personas que hemos vivido desde eones, que nuestro continuo mental ha existido, porque nuestro continuo mental, si lógicamente pensamos, existió antes de que nosotros hubiéramos nacido en esta, en esta existencia actual, es decir, en la Bárbara que existe ahora, y podemos pensar que a lo mejor mi continuo mental venía del continuo mental que tenía la persona que yo era antes de haber nacido en este mundo, y en ese sentido puedo pensar que se agranda ese continuo mental, o puedo achicarlo a solamente el tiempo en el que he sido Bárbara. ¿Sí me doy a entender? O inclusive el tiempo en el que he sido niña o adolescente o adulto. Entonces, si se fijan, el yo que concibimos es algo artificial o es algo irreal. No es algo que esté como teniendo límites en sí mismo, sino que más bien uno se va haciendo como este ejercicio elástico de decir esto es yo y esto es mío, ¿sí? No sé si quedó claro. Perfecto. Sí, muy bien, por eso es el continuo mental, muy bien. Así es. Luego la pregunta 6 le toca a María. Escribe y memoriza los 2 versos con los cuales el maestro Chanti debe identificar la fuente de todo el dolor y toda la felicidad del mundo. La cantidad total de la felicidad que existe del mundo proviene del deseo de hacer felices a los demás. Y la cantidad total de sufrimiento que existe en el mundo proviene del deseo de hacerme feliz a mí mismo. Ese es el verso del maestro Chanti. Exactamente. Ok, y después la tarea 10, la pregunta 2 que le toca a Horacio. Y esa pregunta es, ¿cuál es el mayor de los demonios y qué metáfora utiliza el maestro Shantideva para describirlo? Y el peor de los demonios es atesorarse a uno mismo, atesorarme a mí mismo. Y es y es la metáfora la que no encuentro. Es la del carbón. Ah, ya, sí, que si yo estoy sosteniendo un trozo de carbón al rojo vivo, aunque siento que me está quemando, no lo suelto. Y es que precisamente me aferro tanto a esta idea de que soy yo el que se está atesorando, que no cambio, ¿no? Y no, No y lo no suelta. puedo atesorar a los demás. Exacto. Entonces, más bien es el hábito que tenemos de atesorarnos, ¿sí? En lugar de atesorar a los demás.
Sí, muy buena metáfora. Ok, luego la pregunta 3 que le toca a Adi. Ya Mario, vamos a acabar. ¡Yujú! Y es precisamente lo contrario a lo que dijo Horacio. Ahora me está tocando hacer la complementación. ¿Cómo nos aconseja el maestro Shantideva pensar en nuestra ropa y el resto de nuestras posesiones? Y nos dice que básicamente todo es prestar. Tu casa, tu ropa, tu dinero, tu tiempo, eres sirviente de los demás, o la mejor actitud, digamos, entendí yo que para contrarrestar a eso, pero también para no generar ese demonio al mismo tiempo, es ese, que todo es para servir a otros. Entonces, si yo entiendo que voy a generar miles de millones de riquezas, pero para darle a otros, pues justo se vuelve una semilla bien poderosa, pero también es la actitud para no atesorarme. Claro, y aquí lo único que yo agregaría es que tendríamos que considerar todas nuestras pertenencias, incluso hasta nuestra ropa, como si fuéramos esclavos, que no nos pertenecen a nosotros, les pertenecen a nuestro amo y las estamos usando mientras estamos en este rol, ¿no? Hasta Y además que tenemos que estar listos para que nos las arranquen, nos las quiten, nos las despojen en cualquier momento. ¿Sí? Ok, después le toca la 4 a Yamali. Ok. ¿Qué significa que el maestro Shantideva diga que hemos de practicar las 3 actitudes hacia los que están arriba de nosotros, igual que nosotros y más abajo de nosotros? Entonces, significa que si veo a los demás como superiores, perdón, si me siento superior, lo que estoy viendo son celos y la práctica es como como ponerme en sus zapatos a manera de ver cómo se siente recibir esos celos que estoy viendo. Espero haberme explicado. Si veo a las demás personas como iguales a mí, es competencia lo que estoy viendo y es el mismo ejercicio, ponerme en los zapatos del otro para ver qué es lo que estoy, no sé si es correcta la palabra de decir del reflejándole a la otra persona o qué me está mostrando a la otra persona cuando yo lo veo cuando yo les veo como iguales a mí. Y si los veo inferiores a mí, lo que estoy sintiendo es orgullo. Es el mismo ejercicio, ponerme en sus zapatos a manera de ser más, lo percibo como más compasivo y recordarme que puedo detenerme de sembrar eso. Y en general, dar más respeto y tratar con más respeto. Pero ahora me explica. Sí, muy bien. Después la que sigue es la 6 y que le tocaba a Jenny y esa dice, espérame, ¿cuál es la respuesta que ofrece el maestro Shantideva a aquellos que se quejan de que a pesar de haber trabajado para otras personas durante mucho tiempo, aún no han visto ningún resultado en sus propias vidas? Bueno, pues él, eso está como súper claro. Él los dice, miren, si se hubieran dedicado a la práctica de intercambiarse por otros, ¿no? Por todos los demás, es imposible que estuvieran aquí en esta condición. Ya estarían allá disfrutando del paraíso. ¿No? Ha sido más claro. ¿Dónde firmo? ¿No? Y la 8 que le toca a Bárbara, que es la última. Perdón, dice, según el maestro Shantideva, ¿cuál es el resultado inevitable de cuidar y servir a este cuerpo? Pues la realidad es que nuestro cuerpo parece que cuanto más te preocupas por él, se pone peor, cuanto más, es como los niños chiqueados, ¿no? Cuanto más lo atiendes, peor se comportan. Entonces, cuidar a nuestros cuerpos, lo único que lo hace es que es más sensible y además, yo creo que tiene que ver con estar, con ser egoísta, ¿no? Pues si eres egoísta, cada vez te centras más en ti mismo, sirves menos a los demás y como resultado toda tu persona se desmorona. Y se desmorona tu cuerpo, se desmorona tu mente, como es lógico. Y generalmente eso pasa mucho, que las personas se sienten, ¿cómo es que la gente que trae depresión, pues es el karma de centrarse demasiado en uno mismo? Y Exacto. lo mejor que puede hacer alguien deprimido es
salir a buscar a alguien a quien servir. Y es chistoso, pero si uno está como mal y como con la energía baja, sales y buscas a alguien a quien ayudar y eso mismo te llena de satisfacción en el sentido que te sientes útil y así, ¿no? Te saca de esa forma de verte a ti. Yo creo, a veces pienso que el único momento en donde tienes que mirarte al ombligo es cuando haces yoga. Me encanta. Claro. Ese es el único buen momento. Bueno, pues eso. Estás en mute, maestra. Perdón. Y digo, y también entre más servimos a nuestro cuerpo precisamente se vuelve más sensible a incluso hasta los pequeños problemas físicos. Es como estar buscando qué me duele, ¿no? Casi, casi nuestro cuerpo diría eso. Pues eso es todo, chicos. Esa es toda la clase de repaso. Les agradezco muchísimo. Creo que hicieron un muy buen trabajo. Muchas gracias. Y